Sí, estamos junto a Patricio Pérez, doctor en Ciencias Humanas y del Instituto de Ciencias de la Educación UACH, para hablar sobre el Fondart Jimmy. No queremos dar más spoilers sobre esto porque para eso tenemos al doctor Patricio Pérez que nos va a estar comentando. Profesor. Hola, buen día. Buen día. Por favor, ¿cómo está? Cuéntenos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en realidad no tan bien, estábamos medio resfriados, pero vivos, supongo. Bueno, es parte de esta fecha igual, ¿cómo está el clima? Sí, me agarró un resfrío, pero por lo menos se puede escuchar y se puede hacer la entrevista en realidad. Claro. Yo le iba a pedir algo, profesor, si pudiese bajar el retorno, yo no sé si lo estará escuchando por la radio o estará conectado a otra plataforma. ¿Se escucha mejor? Sí, ahí mejor, para que no se genere ahí un eco. Profesor, entonces, Patricio Pérez, Instituto de Ciencias de la Educación UACH, y por favor cuéntanos sobre esta investigación en la línea de cultura tradicional y popular. Sí, bueno, mira, este es un proyecto de investigación, como dices tú, de esta línea, de cultura tradicional y popular, y en realidad nace por un interés propio, quizás, por quizás un contacto que yo tuve con Ricardo. Jimmy es su apodo, ¿cierto? Conocido muy por mucha gente, en realidad, como Jimmy, el titiritero, en realidad. Pero su nombre es Ricardo Rivas Santana, fue Ricardo Rivas Santana. Y claro, como uno de los cultores de este arte, ¿cierto?, del titiritero, pero además él fue un importante gestor cultural. Como digo, nace este interés por rescatar un poquito su obra, su vida y su obra en realidad, que como digo también ha sido de alta trascendencia. Él es el creador del Festival Internacional de Títeres y que en realidad tuvo cerca de 10 ediciones ese festival. Entonces, algo produjo y algo contribuyó a la cultura tradicional y popular de la comuna, de la ciudad de Valdivia, en realidad, y además de los sectores aledaños. Él viajó mucho, hizo hartas actividades en distintas partes, colegios, centros sociales, qué sé yo, hogares, como te digo, escuelas. Trabajó mucho por la cultura tradicional y como digo, con sus títeres al hombro. Siempre estuvo con su teatrín y con sus títeres colaborando en lo que se podía en la cultura de la comuna. Claro. Bien, profesor Patricio Pérez, entonces, Instituto de Ciencias de la Educación UACH, nos conversa de este fondar de investigación en la línea de cultura tradicional y popular, denominado Jimmy, ¿cierto? Caminos y legados de un titiritero en Valdivia a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Usted es de acá, profesor, ¿cierto? ¿De Valdivia? Sí, valdiviano. Valdiviano. Perfecto. Entonces, usted lo veía desde siempre a Jimmy en las calles de Valdivia. Sí, él, como te digo, trabajó mucho, hacía mucho también de trabajo de corpóreo, entonces muchas veces no lo veías a él, pero estaba dentro del mono, digamos. Yeah. Pero sí, claro, yo de hecho yo lo conocí, me interés porque yo lo conocí, yo fui profesor de él, y él me contaba sus peripecias, su arte, sus cosas, ¿cierto? Y además, bueno, él lo acompañó una enfermedad muy grave durante muchos años, que finalmente se lo llevó. Yo no tenía mucha idea de que él tenía esta condición, ¿cierto?, de salud. Y me acuerdo que, bueno, era un personaje que te lo contabas muy seguido por muchas partes, en realidad. Y hasta que dejé de verlo, y bueno, después supe que había fallecido, y me quedó la idea de haber hecho algo con él, y ahí, como te digo, surge el interés de rescatar un poco su vida y su obra. Claro. Bien, Francisca Mancilla. Sí, profesor, ahí viene también de la mano, ¿no? Entender o saber cómo nace también esta iniciativa y sobre todo qué significa también para la cultura tradicional, ¿no? Y para la historia valdiviana en este caso, el rescatar la obra y memoria de Ricardo Rivas. Sí, el significado seguramente no lograré darlo yo en realidad, pero sí es evidente que en el proceso, ¿cierto?, de investigación, he logrado, ¿cierto?, llegar a cuál ha sido quizás la dimensión del trabajo de Ricardo.
como te digo, hay mucha gente que ha colaborado, principalmente la mamá me facilitó un montón de información, fotografías, qué sé yo, documentos, en fin. Logré entrevistar gente también, y a partir de estas conversaciones, uno como que va, insisto, tratando de dimensionar el aporte de Ricardo, y creo que ha sido muy interesante además ver cómo este arte, ¿cierto?, de los títeres tiene tantos elementos que pueden además reconocerse como contribución a la educación. Ricardo además fue profesor de historia. Él no ejerció mucho tiempo, pero también en su obra, en todo el desarrollo de su espectáculo, siempre había una dimensión educativa, y eso también es factible y es importante reconocer, digo yo. Sí, igualmente, ¿no? Conocer cuáles van a ser las líneas de acción o las tareas que van a realizar también en torno a este como proceso de investigación, de rescate, ¿no es cierto?, de harto trabajo también bibliográfico en torno a lo que es el trabajo, ¿no es cierto?, y el rescate de las obras de titiriteros, en este caso también de Ricardo Rivas. Claro, en este sentido más bien una indagación desde el punto de vista del testimonio presencial, ¿cierto?, de muchos actores y actoras que han trabajado, que trabajaron con él, que fueron parte de los espectáculos, personas, como te digo, que recibieron los aportes, ¿cierto?, de Ricardo desde el punto de vista de la cultura, y en ese sentido es posible ir construyendo, ¿cierto?, este relato que se pretende hacer de la vida y obra de Ricardo. Bien, profesor, entonces Patricio Pérez, Instituto de Ciencias de la Educación UH, contándonos sobre este fondar, ¿cierto?, Caminos y legados de un titiritero en Valdivia a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Jimmy, en este caso. Profesor, yo no sé, bueno, y también se van a poder llegar a esas conclusiones respecto a las investigaciones que se hagan. Primero preguntarle, ¿va a estar usted solo en este tema de la investigación o ya cuenta con un equipo conformado o se va a ir haciendo ahí durante el camino? ¿Cuántas personas van a estar detrás de esta investigación? Y lo otro que le quería consultar era lo que se podría esperar respecto a esta investigación, ¿cierto? Yo no sé qué es lo que está pasando con los legados de los titiriteros, y sobre todo acá en el sur, pero digo a nivel general, a nivel país, ¿cierto? Sobre todo en cosas que uno piensa que pueden ir en baja a propósito no sé, de las nuevas tecnologías, cómo se han ido apoderando las pantallas de pronto de la entretención, entre otras cosas. Entonces, yo no sé con qué se podría encontrar usted respecto al final de esta investigación. Mira, refiriéndose a la primera pregunta, el equipo está conformado. Este es un trabajo que ya está en su fase final. Este es un proyecto del año pasado, ¿ya? Pero por condiciones de pandemia, ¿cierto?, muchos de los proyectos fueron postergados, visado esto por el Ministerio de Cultura, ¿ya? Y como digo, debieron haber sido terminados el año pasado, pero como se postergaron y se autorizó esta postergación, en realidad, ya debiéramos finalizar en septiembre, ¿cierto?, con las últimas actividades de este proyecto. Y claro, el equipo somos 2 personas en realidad. Somos un amigo periodista, ¿cierto?, que se dedica, él trabaja más bien el tema de la difusión de este proyecto, qué sé yo, de redes sociales, subir, bajar fotos, documentos, cosas que van vinculadas más bien a ese tipo de trabajo. Y el trabajo que hago yo, que es más propio de la parte de revisión histórica, ¿ya? Y ahí es donde yo ya estoy finalizando, como digo, con varias entrevistas, como te contaba, también el tema de los documentos, las fotografías facilitadas, conversaciones, qué sé yo. Y ya a partir de eso ver un poco los resultados de esta investigación, que ya, como digo, ya debería estar cerrándose en estos días, en estos meses. Y claro, en relación a esta contribución o al qué se ve de este arte, cómo se proyecta esto, la verdad que es bien difícil hacer una proyección de esas características. Si bien es cierto,
la competencia es feroz, como dices tú, ¿cierto? Con todos estos medios tecnológicos, con un poco también obligados por la no presencialidad, ¿cierto? A partir de la pandemia, ha sido complicado seguramente. Ahí quizás yo estoy elucubrando alguna respuesta, ¿cierto? Tendríamos que preguntarle quizás a la gente que trabaja en esto y cómo han podido desarrollarse en estas condiciones. Ha sido súper difícil, además, lo digo porque además ha sido súper difícil realizar la investigación, por el tema, ¿cierto?, de todas las restricciones, en fin, todos sabemos lo que ha pasado en estos 2 años. Pero sí creo que esta investigación particular ha un poco, digamos, bien ¿cómo decirlo? Ha tratado de desarrollar los objetivos y en definitiva yo creo que medianamente lo hemos logrado. Ha sido bien difícil, como te digo, pero en función, por ejemplo, de rescatar la historia y patrimonio de la vida de Ricardo, ya es algo que en sí mismo tiene un valor. Es muy importante que cultores tan relevantes como él y como otras tantas, sean rescatadas sus obras. Creo yo que muchas de estas contribuciones pasan volando, digamos, y no son reconocidos. Y te insisto, desde el punto de vista del rol de gestor de Ricardo también fue muy importante. Este festival de cine, te iba a decir, el Festival de Títeres, es una actividad muy bonita que se hizo y que quizás se va a seguir reeditando en algún momento, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay algo que difundir. Y a propósito de estos objetivos del trabajo de este trabajo de investigación, perdón, difundir ese legado artístico cultural es trascendental, y es algo que pretendemos desarrollar seguramente en otro proyecto un poco más adelante, que tendrá que ver con la publicación de algún texto, ¿cierto? En función de lo que hemos logrado como investigación. Eso es lo que te puedo decir al respecto. Bien, el profesor Patricio Pérez, entonces, Instituto de Ciencias de la Educación UACH, conversándonos sobre esta investigación en la línea cultural tradicional y popular denominado GIMI, Camino y Legados de un Titiritero en Valdivia, fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Francisca, no sé si te queda alguna otra pregunta. No, ninguna, ya nos quedó claro de qué consiste, y desearle también el mejor de los éxitos al profesor, al equipo también que está detrás trabajando, y ver después también finalmente los resultados de esta investigación. Le agradecemos, profesor, el contacto. Muchas gracias a ustedes por difundir, ¿cierto?, esta actividad tan bonita, tan interesante. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien.